Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy con un tema bien sensible que me toca a mí de manera personal, que es un tema, hay una confrontación ahí porque es un tema súper común por la cantidad de mujeres que transita y que experimenta esta situación, pero al mismo tiempo es un tema del que no se habla, al que no se le ha dado voz, siento yo, y es mi percepción. Y es hablando de la pérdida gestacional. Para ello traímos invitada a Helen Cárdenas, ella es venezolana, es profesora de educación preescolar, especialista en gestión emocional en la educación, es certificada como educadora de disciplina positiva en la primera infancia, es madre, ¿ok?, de un niño de 3 años, y ella ha transitado no una, sino dos veces por lo que es esta pérdida gestacional. Y decía que era muy común porque tengo aquí unas estadísticas que dicen que uno de cada cuatro mujeres no llegan a término en el embarazo. Es decir, esta pérdida gestacional es cuando algo sucede que el feto muere dentro de el vientre de la madre. Y entonces, imagínate, una de cuatro mujeres no llegan a término. A Helen la invito porque ella escribió hace poco un post que me llegó muchísimo al corazón y me voy a tomar el atrevimiento, Helen, si me lo permites, de leer unas pequeñas palabras que tú escribiste allí. No lo voy a leer todo porque obviamente después tú nos vas a comentar y explicar qué pasó, pero es para que más o menos comprendamos cuál es el motivo de este post, de este podcast, digamos, de este episodio. Entonces ella nos comenta así como, esto pasó un agosto y aunque no es secreto, hoy quiero contar toda la historia. Regresé a terapia, lo compartí con mis amigas, hice algún ritual de despedida y la atesoro en mi corazón con el nombre de Margarita. Si tan solo me hubiese cruzado con personal sanitario más amable y consciente de lo que significa el duelo gestacional, esta no sería una historia tan dolorosa. Por eso lo comparto, para hacer visible el vía crucis que muchas mujeres atravesamos siendo absolutamente maltratadas y para invitarte como maestra a ser empática con esa mamá que protege tanto a su hijo arcoíris. Helen, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por abrirte y darnos la oportunidad de hablar de este tema que obviamente puede llegar a ser muy doloroso, pero que otra vez siento que necesitamos darle voz y sobre todo con esto que tú nos comentas de esa falta de empatía y de sensibilidad de las personas que se supone que nos deberían de acompañar a las mujeres y a las familias que transitamos por esto y que en lugar de hacerlo más amable y más transitable, lo hacen incluso, nos generan una carga y un dolor aún más profundo. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, nada, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu transitar en esta experiencia que obviamente es dolorosa. Bueno, gracias por invitarme, gracias por recibirme, gracias por abrir una ventana a esta conversación, porque sin duda es un tema del que no se habla. Y a veces a mí me pasa, no sé si a ustedes, que como que empiezas a hablar de algo y esta cosa del algoritmo, ¿no? Te empiezan a salir como más posts y más tal, y tú dices, no, pero si hay gente hablando de esto, pero es como una falsa ilusión, porque cuando tú solamente volteas dentro de tu casa, muy probablemente, a preguntar, ¿aquí alguien alguna vez ha tenido una pérdida? Seguro te enteras que una tía, que tu abuela, hasta te enteras que tu mamá, y ni siquiera es Ujú, que era un secreto, pero nadie lo habló. O sea, cuando tú ujú, lo preguntas y te responden, tú dices, ¿y por qué nadie me había dicho esto? Bueno, sabes, queda como el punto suspensivo de, es que de esto no se habla. Ujú. ujú, Y entonces es verdad que hay un movimiento importante en redes sociales, pero que todavía no es tan suficiente como debería. Y no es ujú, suficiente porque es doloroso, porque cuando
una persona, una familia y especialmente una mujer, porque yo puedo entender, claro que sí, todo el dolor que puede atravesar un hombre que también se construye una ilusión cuando decide tener un hijo o aunque no lo haya decidido, cuando se entera que va a ser padre, igual hay todo un constructo que yo estoy segura de que no viene del momento en que se concibe al bebé, viene desde que tienes 8 años y dices, cuando yo tenga un hijo se va a llamar, ¿sabes? Es algo Ujú, que socialmente venimos construyendo igual. ujú, Entonces, aunque entiendo todo el dolor que atraviesa un padre, el duelo es gestacional o perinatal, digamos que la conexión con la madre es aún mayor porque ella es quien vive los cambios físicos. claro. Al hombre a veces como que le cuesta un poquito más conectar con esto que es tan concreto. Entonces, de cualquier manera, por decirlo de un modo general, cuando una familia atraviesa por una situación como esta, es muy duro no tener herramientas y lo único que tienen que hacer es guardar dolor en Ujú, silencio hasta que pase el tiempo y se olvide. ujú, Entonces, sí, tenemos que hablar de esto porque, y siempre lo digo, mira, año tras año cuando pasan estas fechas conmemorativas que como que me recuerdan de, ok, de esto tenemos que volver a hablar, ujú. siempre lo digo, nadie merece atravesar un duelo en silencio ni en soledad. Nadie. Entonces, gracias por abrir esta ventana una vez más y poner esta conversación sobre la mesa una vez más. Sí, ¿Por Helen, dónde hablas de que empiezo? Bueno, efectivamente, sí, eso es dime. lo que te iba a decir. Obviamente no es fácil ni siquiera darle el inicio, ¿no? A esta conversación, porque hablas de un inicio que pudo haber sido muy, muy bendecido, muy deseado, y que no tuvo un final feliz como los cuentos de hadas, ¿no? Eh, Ujú. ¿qué hace que tú hoy tengas esa voz y además de haber transitado dos veces ese camino? Me gustaría escuchar eso, o sea, compartir tu historia, cómo fue, qué sucedió y cómo además lo has vivido de manera distinta en ambas opciones, en ambas oportunidades. Mira, el, pues pareciera que puede ser polémico porque hay también todo muchas perspectivas respecto a esto de que pro vida, pro aborto y tal, y empiezo diciendo esto porque no es ahí donde yo quiero tocar. O Mm, sea, toda la persona que me esté escuchando que no se confundan con, lo que pasa es que esta persona no estoy defendiendo nada más que la proeducación. Entonces, correcto. ahora sí empiezo. La primera vez que esto me pasó eh, fue de manera inducida. Yo tenía casi 5 meses. Yo tenía 18 años nada más. Digo nada más porque en retrospectiva lo pienso y digo, es que era una niña jugando a ser adulto, ¿sabes? Haciendo cosas de adulto. Y no sabía en lo que me estaba metiendo. Entonces, como no sabía en lo que me estaba metiendo y como fue tan traumático, porque además yo era esa persona que cuando tenía, no sé, 13 años, 14 años y en bachillerato, todos empiezan ¿qué quieres ser cuando seas adulto en la universidad? Y sale alguien contando, bueno, es que yo quiero ser ingeniero y diseñar tal cosa y todos tenían como grandes así sueños y tal. Mi gran sueño era, yo quiero tener una familia Mm, y vivir en una casa de esta manera y tener una mascota. O sea, mi sueño era la familia, ser madre. Y además trabajar en algo que me gustara mucho, pero eso era como un además. ok. Entonces, cuando llega ese primer embarazo, por las razones que sucedieron, no llega a término mi embarazo y empieza mucho esta culpa porque yo quería demasiado eso, ¿me entiendes? Entonces había una contraposición ahí contra mí misma en el que tenía mucha rabia conmigo, tenía mucho odio conmigo, tenía mucha culpa conmigo, pero Mm, era todo en absoluto silencio, porque era una niña, porque estaba en la universidad, porque, bueno, la pareja que tenía en ese momento tampoco sabía cómo gestionarlo y era más fácil para él decir, pero ya no llores, no hablemos ujú, de eso. Entonces ujú, era la única persona que lo sabía y ni siquiera con él lo podía hablar. Entonces todo ese silencio, sumado a toda esa culpa, a toda esa rabia que estaba teniendo, a toda esa percepción que tenía sobre mí misma como un monstruo, o sea, me llevó a la depresión Ujú. en silencio.
yo voy a un psiquiatra me acuerdo que de la misma universidad o algo así, un servicio que nos prestaba la universidad, que nos ofrecía la universidad y me dan medicación. Pero voy como una o dos veces nada más porque como era un secreto, yo no quería que, ¿sabes? Como que preguntaran si se supone que todo está bien en mi vida. Y lo que hice Ujú, fue que seguí tomando pastillas como por un año hasta que ya no más, pero no porque me sintiera bien, sino porque, bueno, al final esta relación con este muchacho también, dentro de todo esto, pues se terminó. Entonces yo justo me gradué de la universidad, fue como que pasaron muchas cosas y eso seguía estando ahí. Miren, lo que yo pienso con ese dolor cualquiera, pero los dolores que uno va engordando a través del odio hacia uno mismo o hacia otra persona, a través del odio. Yo siento que es como una masita que tú te metes en el brazo y que para no ver, pero ujú, va creciendo ahí, y tú haces como que tu vida es normal, pero es que tienes una cosa aquí debajo del brazo que no te deja moverte en un punto. Y así fue ujú. pasando a lo largo de los años. Yo, para no hacer ese cuento de esa primera pérdida demasiado larga, imagínense este duelo en silencio. Yo justamente estaba atravesando, recuerdo que el quinto semestre de la universidad, o el quinto o el sexto, y veíamos materias de desarrollo evolutivo. Entonces yo iba a clases donde en pantalla grande me mostraban mes a mes todo lo que un bebé iba logrando, desarrollando, y Wow, luego los primeros meses, y luego, wow, y saber todo lo que estaba pasando en mi vida sí. en ese momento era muy duro. Entonces empecé a faltar a la universidad porque no quería ver eso, así. Y por muchos años, alrededor de 4 años, yo no fui a ginecólogos. A ver, todo esto pasó con una criatura de 5 meses en el baño de la casa de este muchacho y yo nunca fui Oh, al médico porque yo quería morirme. O sea, yo decía, si algo quedó ahí, si algo se dañó ahí, si algo lo que sea, como no yo me soy la duele, como no culpable. Ujú, sangro y como yo tengo la culpa, entonces yo voy a dejar que eso, cualquier cosa que se haga grande, que sea irreversible, que me dé cáncer. O sea, era muy wow, horrible todo lo que sentía en silencio. Imagínate mm, lo duro que es no tener, o no tener una amiga, porque a lo mejor las tenía, pero no tener esa cultura de vamos a hablar del duelo. ujú, Está ujú. tan mal, y sobre todo en esa edad como joven, adultos jóvenes, en los que a nivel cultural, por lo menos en Latinoamérica, hay mucho de cuidado, vas a meter la pata. Es que si tú metes la pata, aquí no vamos a estar cuidando esto, te Ujú. irás de la casa a ver qué haces. Entonces No, vas a echarte ya a tienes perder tu también, futuro. Esos tu mensajes, ¿no? futuro se va a caer. Todo lo que tiene que hacer es que estudiar, porque usted no tiene ninguna obligación aquí, usted no trabaja, le damos todo para que. Entonces, culturalmente hay una carga tan grande que ni siquiera con mis mejores amigas yo me sentía en confianza para contar esto tan horrible que yo había hecho, que era meter la pata. Pero al mismo tiempo, esto tan horrible era mi hijo, que era algo que yo había soñado. Y entonces era mucho, mucho, mucho en mi cabeza. Y ahí empieza, estos 4 años después, no, el primer contacto que yo tuve con, digamos, asistencia médica, que no fue la ideal, fue justo el día que me voy a hacer un eco nosotros queríamos comprobar si ahora está embarazada o no. Ya tenía como 4 meses, pero como que no era regular mi periodo, bueno, eran, ya te digo, unas relaciones muy responsables. Entonces, a mí no se me olvida que cuando hacen el eco, a mí me da risa que cada vez que tú ves el eco de alguien que está como presentando el embarazo, siempre es como una manchita que tú no entiendes si Ujú. es Una el carotica. hígado o, El carotica esa ajá, cosa. En algo eso. oscuro Pero, dentro de algo blanco. ¿verdad? Uno dice, aquí está, y todo el mundo dice, ajá, pero eso ¿Eh? que es, ajá, así. Pero en esta oportunidad, que era la primera vez que yo me enseñé en vaginal, cuando él me pone el ecosonograma encima del vientre, yo digo es que era de libro, porque lo que se veía era la imagen perfecta de un bebé Perfecto. en posición fetal. O sea, ahí no Wow. quedaba duda de que será que hay, no, o sea, fue ponerlo y al segundo era verlo y ver que estaba ahí, y como a los 5 segundos, como que se gira y queda de espalda, se le ve la columna. Y mientras esto está pasando, el ginecólogo dice, claro, me imagino que como éramos dos muchachitos, dice, ¿esto es un embarazo deseado o no deseado?
Y yo, desde el puro impulso, respondo no deseado como, bueno, porque yo no lo estaba buscando, ¿no? No estaba pensando Ujú, como no deseo a mi hijo, no, o sea, en ese momento nosotros ni siquiera habíamos, estábamos comprobando, o sea, no habíamos decidido nada. ujú. Y cuando yo digo no deseado, él me empieza a regañar y me empieza a decir, por eso el bebé se volteó, porque no quiere que su mamá lo vea, porque su mamá dijo que no lo quería. Y esto no lo voy a Bueno, olvidar nunca. Y esto pasó hace 16 años. Dios mío. Dios. Entonces, claro, y lo digo, se me paran los pelos. Son esos primeros encuentros con personal médico que tú dices, si tú estás imaginando, eso lo pienso ahora como un adulto, si tú me hiciste esa pregunta es porque tú te estabas imaginando que éramos dos muchachitos que habíamos metido la pata, ¿cierto? ¿Te parece Ujú. que esa es la manera de invitarlos a no seguirla metiendo? O sea, Ujú. bueno, pasó. No volví al médico después de eso, No, sucedió el claro. aborto, no volví al médico sino 4 años después, porque ya 4 años después me había mudado, ya me había venido a vivir aquí a Lechería, no sé qué, eso, porque eso no pasó aquí. Yo en ese momento vivía en San Cristóbal. Eh, Me atrevo a contárselo a una amiga. Cuando se lo cuento a esta amiga, entonces ella me dice, vamos al médico que te revisen. Además, mira, si tú no has tenido dolor, tú has tenido tu periodo normal, todo, seguro todo está bien, pero vamos al médico. Y yo, Ujú. ok, bueno, vamos al médico. Cuando voy como otro ginecólogo acá, preguntas de rutina, me preguntan si tengo parto, si he tenido pérdidas, si he tenido, cuando le digo que sí, inducido o natural, inducido, y viene otra carra plana de, es que las mujeres de Crítica. ahora, Mm. es que las mujeres de ahora, es que creen que pueden hacer lo que les dé la gana con los que les da Dios, y ahí Oh, sí, wow. yo no me acuerdo como que tanto más, pero fue como un sermón. Y antes de terminar el sermón, entonces me dice, mira, te vas a hacer todos estos exámenes porque yo veo una lesión. Veo una lesión aquí, no se ve tan grande, pero es importante que te hagas estos exámenes para descartar cualquier cosa. Si yo tenía todos esos años sin ir al médico y él viene y me dice que tengo una lesión, yo lo que dije fue, oh, me saqué la lotería, ahora sí me voy a morir porque como yo fui capaz de hacer eso. Y Mm. si estaba empezando a creer que no había hecho nada malo, él me acaba de ratificar con todo el sermón de que soy la peor mujer del mundo. Ujú. Nadie en todo este tiempo nunca me ha preguntado cómo te sientes, estuvo bien. Bueno, son a ¿Qué te veces cosas llevó que a eso? pasan, son estadísticas, nada, ¿no? Entonces, de ahí pasaron 2 años más sin ir al médico. O sea que ya iban 6. Eh, pero en esos 6 años, digamos que en estos últimos 2 o 3, por un trabajo en el que yo estaba, empecé a hacer trabajo personal. Afortunadamente, es que yo digo que a mí la escuela me ha salvado de mil maneras. Ir entendiendo que para ser mejor maestra tengo que ser mejor persona y para ser mejor persona tengo que ser mejor conmigo misma primero. Empezando a hacer un trabajo personal que fui como entendiendo también era más madura ya, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a eso? A no juzgarme por haber llegado a eso. Y por eso decía al principio lo de ser pro vida o ser pro aborto. No es que yo diga que estuviese bien, ni tampoco digo que está bien que lo hagan, pero tampoco pienso que esté mal. O sea, siento que hace falta o sea, que el problema no está en esa discusión, sino más atrás cuando cómo estamos educando a las niñas para que tengan que Mm. decidir siendo niñas qué hacer. No deberían estar llegando ahí. Debería Claro. haber otro tipo de educación. Debería haber mira, esto es serio. Si esto llegase a pasar, van a haber muchas consecuencias de tu vida. Que estamos tu papá y tu mamá contigo siempre. Pero es verdad que hay consecuencias. La vida sí se hace más difícil. Claro que sí, porque no vamos a romantizar la Ajá. maternidad. Y mucho menos con 18 años. Por supuesto que no. La vida se hace mucho más dura. Pero aquí estamos. No hay Mm. eso. Bueno, pasa ahora con el trabajo personal y todo eso, vuelvo al médico, resulta que todo va bien, todo va bien. Todas las veces que he ido al médico, ya les digo, han pasado 16 años, no quedaron realmente consecuencias físicas más que emocionales sobre eso en mí. No. Sin embargo, y aunque ya yo iba como
trabajando mucho esto de perdonarme, de aceptar, y un montón de años después entonces también de, bueno, vamos a ponerle un nombre, bueno, vamos a darle las gracias por lo que, todo lo que me ha ayudado a crecer a través de esa experiencia tan dura. Seguía siendo algo muy chiquito, o sea, sigue siendo algo como de mi amiga, ahora tenía una nueva pareja, esta pareja también sabía esta historia, eh, pero era algo como ahí, ¿no? Como que yo había tenido una Ujú. pérdida y ya. Sucede después que con esta pareja, unos años después, quedamos en estado y viene esa sombra gigante sobre mí de cómo va a ser posible que yo voy a estar embarazada si se supone que yo tengo más de 10 años repitiéndome que no merezco ser madre. Y entonces era estar embarazada sin creerme que estaba embarazada, Ujú. sin creerme que era posible tenerlo. Yo me acuerdo que en el trabajo cuando, más allá de la emoción y todo, había sí, o sea, mis amigas, mis compañeras, era como que, ay, y cuando tu bebé esté aquí y tal, y yo siempre sin darme cuenta decía, bueno, si es que nace tal cosa. Y ellas me Mm, corregían, ¿por qué dices si es que nace? Claro que sí, tienes que decir es cuando nazca. Era como muy natural, porque lo que yo creía que ya no me dolía, lo que pasa es que, lo que decía también antes, pasan los años y uno va haciendo que se olvida. Y es mentira, es ujú. un dolor que tienes clavado ahí. No, Ujú. y sobre todo que tú misma te habías repetido 1000 veces que no te lo merecías, que eras una mala persona, que merecías era morir, que entonces, claro, darte eso Claro. es ese choque entre La esa felicidad negación. de que Y que pueda tener un merecerlo. bebé a no, porque yo soy una persona malísima, ¿no? Exacto, exacto, así mismo. Y bueno, cuando me costaba explicarle a mis amigas más cercanas porque no me lo creía, porque me costaba porque todavía no lo entendía. Esto lo puedo Ujú, entender, o sea, esto lo puedo hilar muy bien hoy, pero ujú. todavía como que yo no lo entendía. Yo decía, es que, o sea, no sé, es- o sea, yo pienso es como que sí, es que nace. Y viene esta historia que es la que cuenta en ese post de Instagram, en la que voy al médico un día porque sangro un poquito en el trabajo o sea, ni siquiera me revisan. Además, hay un tema, yo vivía en ese momento en Ecuador. El sistema de salud pública en Ecuador, por no decir todo, porque no me gusta generalizar, pero hay muchísimo, sobre todo en el sistema público, que es muy diferente al venezolano, en el sentido de que el venezolano es muy confianzudo y el médico incluso llega a ser casi que parte de la familia, porque entonces el médico que atendió tu parto te acompaña a todos los partos y después tus hijas van con ese mismo médico. O Ujú, sea, hay mucha familiaridad entre, ujú, entre tu médico y por eso le dices tuyo, ¿no? No, es ujú, que mi ujú. médico es fulano de tal, allá no. Entonces era encontrarme con eso también, de que yo estaba sangrando, estaba muy asustada, porque era como esa autoprofecía cumplida de, es que no lo voy a tener, pero quiero demasiado tener un hijo. em, y que ni siquiera me vieran a la cara, y rellenaran todo en una computadora, los datos, tal, no sé qué, no me revisaran, sino que me mandaran pastillas, 3 días de reposo y te voy a poner cita, pero para dentro de un mes y medio, porque no tenemos citas disponibles ahorita con ginecólogo. Y era como, estoy sangrando. Tú mismo me estás diciendo que esto puede ser el principio de un aborto y me estás diciendo que vaya a consulta dentro de un mes y medio. Yo le recomiendo que busque cita en un lugar privado porque no tenemos más aquí. ¿Ok? Yo fui a un lugar privado, me mandaron progesterona. eh, por suerte ahí yo di con una obstetra que es a quien yo rescaté de toda la historia porque es una señora como súper humana, súper amable. Ella me estuvo como ayudando a ver esas semanas que todo estuviese más o menos bien y cuando me tocaba control como a las 3 semanas, fue cuando ya no había latidos. O sea, digamos que la progesterona ayuda a que el feto se sostenga para que no caiga y no cayó, pero no tenía suficiente fuerza igual para sobrevivir. Y ahí es donde yo entro muy probablemente en la estadística, porque no Ujú. pasó nada fuera de lo normal en mi vida, ¿no? Entonces, eso es lo que esta autora me decía, mira, es que esto pasa, o sea, no es que tú estás haciendo algo mal, es que esto pasa. Pero Ujú. todo ese duelo acumulado que venía de antes,
que probablemente, aunque hubiese sido un aborto inducido, si yo hubiese estado acompañada Ujú. emocionalmente de la manera apropiada, yo no hubiese arrastrado tanta culpa. Muy Claro. probablemente, si yo hubiese tenido acceso a terapia, yo no hubiese llegado de esa manera a este embarazo. Y cuando pierdo este embarazo, claro, lo primero que pasa, los primeros días y todo, entre la negación, entre todas las peripecias que narro en el post, que van de buscar a otro Otra opinión. especialista, ajá, eh, y me dijeran, mira, este eco no está tan claro. Este eco me dice que no se ven latidos, pero no que no hay. Podemos hacer una cosa, ¿tú quieres tener ese bebé todavía? Y yo era como, ¿qué? O sea, porque te puedo dar dos, o sea, hay dos opciones. Te puedo dar la receta para que vayas aquí a farmacia y te tomes esta pastilla para que puedas hacer la expulsión ahorita aquí, mismo en el hospital. O te puedo dar una orden para que vayas a esta otra unidad donde hay un centro mucho más especializado de cosonogramas más arrechos y ahí poder estar seguro de si hay latidos o no. Sí. O sea, tú me estás diciendo que no estás segura. O Y sea, yo, Dios mío, ¿qué es Se esto? está ¿cuáles manteniendo son? como una esperanza, claro. Claro. Exacto, pero si tú me Sí, estás pero no es manteniendo una entre esperanza, no escoger, me ofrezcas sí, pastillas al mismo tiempo. claro, no es como escoger el color azul y el color amarillo, o sea, es la vida o Exacto. la muerte, tan sencillo como eso. Entonces era como, yo le digo, o sea, no, no, yo no me voy a tomar las pastillas entonces. Si usted me está diciendo que, Claro, que puede haber un latido, yo no me voy a tomar las pastillas. Eh, pero es que yo necesito que, o sea, que te lleves el broma, ¿cómo se llama? La la orden, El o orden. una u récipe. otra. Ajá. Y yo, bueno, dame la orden del eco. Yo no me lo iba a hacer, porque yo estaba segura de que lo estaba perdiendo, o de que lo había perdido, porque ya había hecho un eco antes, porque estaba sangrando, porque, o sea, yo Claro, ya había un sabía que no antecedente. estaba. Ujú. Pero, bueno, pero me llevé la orden porque casi que es eso, te doy las pastillas a juro, ¿no? Y Ujú. yo no iba a tomar pastillas porque en ese otro, yo ya había tomado pastillas y ya sabía lo doloroso que era, lo horrible que es sentir que se te está desgarrando todo por dentro. O sea, yo decía, yo no voy a hacer esto. Y mi obstetra eh, me había dicho, mira, ella me había anticipado que todo esto podía pasar. Me dijo, mira, puedes tomar antibióticos y tu cuerpo es absolutamente sano y lo va a expulsar. Porque yo lo que vi era sangrar un poquito. Se quedó agarrado porque tomaste mucha progesterona, o sea, tomaste progesterona, pues. Pero tu cuerpo lo va a expulsar. Pero como no queremos correr riesgo, vas a tomar antibióticos de esta manera y te vamos a estar monitoreando cada 3 días. Ok, así pasó. Efectivamente llegó el día en que lo expulsé. Igual fue súper doloroso, o sea, son los momentos como más dolorosos que he tenido, acompañados de mi parto, realmente el de mi hijo, que está ahora aquí, porque ese parto yo lo viví sin anestesia. Entonces, esos han sido como los 3 puntos Ay, en Dios los que yo mío. digo, ok, de aquí yo o me muero o algo pasa, pero son los 3 momentos más dolorosos que he tenido. Y digo, qué arrechas somos las mujeres, porque, o sea, eso solo puede vivir una mujer. Pero fíjate, Helen, Bueno, que lo que tú dices, o sea, por ejemplo, ese doctor o esa persona, que no sé si ujú, llamarla doctor, te trata como tal cual, o sea, como un requisito, o sea, esto es un requisito, yo necesito darte una orden, a mí no me importa si es que tú decides que está vivo, no te da ningún tipo de apoyo emocional, de apoyo mental, o sea, psicológico, de acompañamiento, estamos hablando de la vida de un ser humano, incluso De en dos el seres primer momento, humanos, incluso. sí, en la primera vez que, bueno, que era una decisión de ustedes, pero es que lo que tú recibes es un juicio, lo que tú recibes es un castigo, lo que tú recibes es una crítica y es tan doloroso porque a mí, por ejemplo, cuando a mí me pasó, fue entre mi primer hijo y mi segunda hija, pero tal cual, como es como tan tabú y te dicen tanto que es como que, bueno, pero sabes, ni siquiera yo tenía creo que eran 8 semanas, o sea, pero bueno, yo ujú, tenía una prueba de sangre que decía que yo estaba embarazada, ya yo me había hecho esa ilusión, es lo que tú dices, el cuerpo de la mujer ya está preparado para hacer embarazo, o sea, para dar a luz, para engendrar, o sea, ya las hormonas, tus órganos, todo se está preparando, todo lo que ocurre dentro del cuerpo de la mujer está sucediendo, no importa si tienes 4 semanas, 3 o 8 o 5 meses. Y claro, todo lo que nosotros pasamos, y era como que, bueno, pero es nada, lo que tenía era 8 semanas, eso ni siquiera estaba formado. ujú. Y yo misma, cuando me pasa, yo era como que, ok, tal cual, no le voy a decir nada porque, y también quiero que me compartas eso.
hablaste un poquito de eso la primera vez, pero también esos sentimientos de culpa, porque yo recuerdo que nosotros estábamos de viaje, yo estaba embarazada de este segundo bebé y estábamos en la playa y yo estaba como que corriendo con mi hijo, en ese momento él tenía 2 años. Y eso pasa como a los 2 días, que comienzo a sangrar, vamos al médico, ta, 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 ta. Ahí la verdad, eso fue en Estados Unidos y la verdad me trataron con mucha empatía, pero Ok. cuando yo empiezo a recibir comentarios de las personas, porque eso era porque estabas corriendo en la playa, yo sabía que no tenías que estar corriendo en la playa porque tú estabas embarazada y eso fue lo que te pasó. Y no sé, entonces claro, ya uno de por sí se siente mal y encima decía, soy culpable, maté al bebé, o sea, Ajá. lo maté. ¿Cómo manejas tú y cómo podemos ayudar a estas mamás que han pasado por eso, que ya sabemos que son una de cada 4 mujeres, a transitar este, este momento tan doloroso sin esos pensamientos tan intrusivos y de culpa de que, ok, algo hice mal, mi cuerpo no funciona, o sea, ¿cómo puede ser si mi naturaleza es la de engendrar, entonces por qué no puedo mantener este bebé? O sea, ¿qué podemos decirle a esas madres eh, que les ha tocado este momento y que están experimentando esos pensamientos tan intrusivos y que aparte los reciben de afuera, ¿no? O sea, no es nada más del doctor en este caso, sino que por lo menos en mi caso era de gente que yo conocía, que me decía que Ujú. era porque yo corrí y, o sea, fue mi culpa, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Yo creo que es esto que estamos haciendo, es hablar de esto para que sea tan normal. Mira, a mí se me ocurre compararlo con que vas a la clínica porque tu hijo se cayó y a lo mejor se fisuró un brazo. No sé, Dios cuide a tus hijos, digo como de manera, una situación hipotética, ¿no? Sí, Se fisuró un brazo. Tú llegas allá y rara vez alguien te va a decir, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Eso es culpa suya? ¿Qué pasa? Claro que pasa. Pero digamos que es tan normal que un niño se caiga que es Ujú. más común que te digan, señora, tranquila, esto pasa bastante, eso cada ratico los niños, esos huesitos son fuertes, le ponemos una venda, una Una cosa y eso va a venda. estar reposo y tal. Y entonces es como, ok, esto es algo que pasa, no es algo que quisiéramos, no es algo que buscamos, no es algo que me haga sentir bien, pero es algo que pasa, que vamos a transitar, que va a requerir un proceso y que vamos a salir de esto. Porque lo hemos visto tanto que ya sabemos que es algo que pasa. Los abortos naturales o espontáneos son algo que pasa. Pero como no sabemos, porque todo el mundo se queda callado, cuando mm, alguien dice perdimos al bebé, todo el mundo empieza a buscar razones. Y claro, como está pasando solo en el cuerpo de la madre, entonces es mucho más fácil culpar a la madre. claro. Entonces o sea, mi invitación es vamos a hablar de esto. Y Darle claro, voz. yo te dijera, bueno, cuando a ti te digan eso, tú tienes que decir, mira, no, esto siempre pasa, esto es natural, yo cuidé mi cuerpo, yo no quise matar a mi hijo. Tú le dices a una persona de frente, no, yo no quise matar a mi hijo, y se van a quedar callados porque se van a dar Eso, cuenta de lo que te están insinuando. Pero, aunque eso estuviese muy bien y sería muy apropiado, o aunque antipático sería muy apropiado, la verdad es que uno se siente tan vulnerable en ese momento que a ti te dicen un montón de cosas y tú solo te haces más chiquita. Es que es claro. mentira decirle a una mujer, es que tú tenías que haberle respondido. No, es mentira. Tú estás No, y dolida. O en sea, cierto acaba de nivel tú te morir sientes esa culpable. ilusión. Exacto. Claro, porque Exactamente. justo por eso mismo, porque como no tenemos tanta información, nosotras pensamos, algo mal tengo que tener yo. Ujú. Y no es algo mal, es que, mira, o sea, a uno le salen canas, la gravedad te tumba los musculitos, se pierden bebés de manera espontánea en los primeros meses, son cosas que pasan. Yo también, este segundo bebé, lo perdí con 8 o 9 semanas, creo que eran 8. Em, y ahí es cuando viene como toda esta parte de esta revelación, por decir así, que fue lo que me hizo empezar a darle voz a todo el tema. Y es que me di cuenta muy rápido de lo rápido que estaba haciendo no sufrirlo. Sí me dolió mucho. Pero claro, yo tenía, por ejemplo, en mi trabajo, de donde estaban mis amigas, una red de apoyo importantísima, Mm, importantísima, que yo llegaba y era como, no nos tienes que contar nada, pero me abrazaban, Mm. ¿sabes? No era porque a veces la gente dice como no sé qué decir, no tienes que decir, o sea, no No tienes tenemos que que hablar decir. de esto, si no, no tienes nada que decirme, pero acompáñame. Y entonces eso tuve, era
amiga, no tengo nada que decirte, pero aquí estoy. Y me abrazaban y llorábamos 20 minutos y ya, y nadie decía nada, era como que, y Ujú, sabes, suspiras fuerte y bueno, seguimos con lo que estamos haciendo en el día. Y eso era un apoyo grandísimo. claro. Y con algunas, en cambio, que estaban como acompañándome más de cerca, entonces que me acompañaban al médico en todo esto, después cuando tuve que volver a ir porque seguí sangrando, porque no me atendieron bien, cuando fui a que me hicieran el legrado, no me hicieron legrado, o sea, quienes estaban ahí acompañándome más cerquita, pues con ellas sí había esta narración diaria de, y anoche pasó esto, y esta mañana me dijeron esto, y ahora qué hacemos porque debería, estaba todo el tiempo hablándolo. Mm, Em, y bueno, hay que volver a terapia. Rápido regreso a terapia, empiezo a ponerlo también en cómo me siento, en cómo me sentía con esto en relación a lo que había pasado hace otros años atrás, Claro. eh, a darle forma a todo eso. Y yo no te sé decir tiempos, pero en menos de un año yo me di cuenta que me sentía en paz con esa pérdida. No solamente que no me sentía culpable, porque claro, aquí no iba a haber una culpa como la de la primera situación, pero no sentía la rabia de por qué, porque a mí, si yo tanto lo busqué, si yo tanto he esperado, si yo tanto he querido, si yo, ¿sabes? Porque a Ujú. cuando te pasan esas tragedias nos quedamos mucho en, porque Dios hace esto, todo este tema Sí, existencial de no de los entenderlo. por qué y no para qué. ujú, Ajá. Y para mí fue como darme cuenta pronto que me sentía bien, que de alguna manera con ese dolor había logrado ver mucho mejor el anterior dolor, que ese había sido mm, como la gotica que había rebosado para yo decir, esto hay que hacerlo bien. Y entonces aquí también hubo un ritual de cierre, aquí hubo, te escribo una carta, te pongo un nombre, qué bello. aquí hubo una de mis amigas me mandó a hacer con un artista en Ecuador como ella hace unas obras bien bonitas con acuarela donde se veía como a los dos bebés volando en un globo hacia el Mm, cielo. Entonces estaba en mi cuarto, lo veía todo el tiempo, le ponía una velita y le pedía esto que fue claro. tan distinto hablarlo con mi pareja, que él es una persona, digamos que no es tan expresiva, pero que me permitía expresarme, que me Mm, escuchaba y que de vez en cuando me contestaba yo también estoy muy triste por eso. Y eso era mm, suficiente para mí porque este dolor no es mío nada más, este claro. dolor es compartido. Entonces todo eso hizo que se fueran como juntando las piezas y justo sale en una revista virtual, eh, tocaron este tema de las pérdidas, del duelo, algo así. Y yo le escribo a Mari Carmen Cervelli, que es una de las que escribe, una de las fundadoras de la revista, que yo tengo una historia que me gustaría contar y que quería saber cómo podía hacerlo. Entonces ella me dio todos los pasos, ta, ta, ta. Yo cuento esta historia de este primer aborto, porque yo justamente en esto lo que yo quería era hablar de lo importante que era la educación. El artículo iba dirigido a eso, de cómo deberíamos educar a las niñas y a los niños para entender lo importante que es un embarazo, y por qué evitar tener que llegar a eso y decidir, ¿no? Y cuando esto se publica, además yo no lo hago anónimamente, yo escribo ahí, yo soy Helen Cárdenas, @maestra _Helen. Se me explota el correo electrónico, se me explota el Instagram con la cantidad de mensajes de gente identificándose, agradeciéndome. Lo digo y me emociono mucho porque eso fue muy importante para mí. O sea, darme cuenta de cómo contar algo que yo pasé 10 años en ese momento, 10 años guardando, porque me sentía avergonzada, porque me sentía culpable, porque me sentía horrible, porque sentía que iba a ser horriblemente juzgada, porque también sentía vergüenza con mi familia. Mm, Resulta que servía para que tantas otras mujeres se sintieran que no estaban siendo eso que yo misma estaba pensando de mí, claro. sino que era algo que pasaba, Mm, porque más allá de que lo buscaste, ya te digo, de las razones por las que una mujer puede llegar a eso de manera eh, decidida, ¿no? Porque lo hayan elegido o no, tener que vivir con todo lo que emocionalmente queda
cuando pierdes un hijo Mm. sin poder hablarlo, es horrible. O sea, yo leía historias de personas que me contaban, por ejemplo, tengo 10 años diciendo que yo no quiero tener hijos, que es que a mí no me interesa tener hijos y que yo no quiero porque no me gusta. Y leí tu artículo y me solté a llorar porque recuerdo que a los 17 años tuve una pérdida y me estoy dando cuenta que fue por eso y toda la culpa que siento que pienso que no quiero tener hijos, pero en el fondo lo que tengo es mucha culpa y mucha tristeza y nadie lo Mucho sabe. miedo, claro, y mucho miedo. Ahí viene este tema de cómo procesar estos miedos de afrontar. Helen, para cerrar desde una nota bonita toda esta experiencia y todo este camino, hoy tienes un bebé de 3 años, una bendición hecha a tierra y Ujú. hecha personita. Sí. ¿Cómo transitas esta última estadía o esta última, o esta oportunidad, no quiero decir última, esta oportunidad real cuando se concibe y se logra ese embarazo y cómo lo comparas ahora con esos ángeles que tienes arriba y ese angelito que tienes ahora en tierra, ¿no? Mira, en primer lugar, claro que con mucho miedo al embarazo al principio, porque no quería, me acuerdo que yo vivía en un segundo piso y ni siquiera me di cuenta Pero yo, ni sino baja se las dio cuenta mi escaleras. pareja. Porque si íbamos a hacer cosas y estamos en pandemia, entonces casi no salíamos y teníamos que hacer cosas y yo le decía, él, anda tú, anda tú. Y él y ni siquiera me daba cuenta hasta que él me dijo, ¿tienes miedo de bajar las escaleras? Y yo dije, No, sí. Claro, me da mucho miedo muchas cosas, pero yo, terapia. O sea, en esos momentos siempre yo es como, ven acá, ¿dónde está mi psicóloga? Vamos a hablar de esto, por ujú, favor. Ayúdame a aclarar esto, por favor. Entonces, eso es una de las primeras cosas que yo digo que la gente Hacer. tiene que abrir las manos para recibir. Porque la terapia no es contarle a una amiga, la terapia es entender de manera objetiva lo que estás atravesando, con una mirada que ni es que sí es empática y compasiva, pero que no es una mirada amiguera, o sea, no es alguien que te está ujú, dando la razón para que Es te una mirada sientas bien. emocional, no es una mirada ujú, emocional. Claro, es una mirada profesional, entonces ujú. es otra perspectiva. Entonces es tener acompañamiento psicológico en ese momento, en esos primeros meses, me ayudó, por una parte, a no tener miedo y a empezar a aceptar que fuera real. Porque, por ejemplo, al Mm, principio yo hablaba como del bebé. Y cuando me preguntaban, ¿te gustaría que fuera niña o niño? Yo decía, lo que sea, pero que sea. O sea, como ujú. que no tenía preferencia, pero yo quiero que sea, que venga. Entonces, como que no pienso en eso. Y, y mi psicóloga me decía, imagínatelo, visualízalo, piensa cómo quieres que sean sus ojos, piensa cómo te gustaría que se llamara siempre ese varón, piensa, imagínate cómo será dormir con él, porque, porque tenerlo, o sea, tener esas imágenes te ayuda también a ayudarlo a estar, porque si no estás como Claro, negándole un poco, ¿no? Emocionalmente su recibimiento. Y me correcto. hizo una pregunta que fue muy, muy poderosa, que ella me dijo, yo le decía, es que me da como miedo. Entonces ella me dijo, ven acá, Helen, ¿tú piensas que si tú no le pones nombre y lo pierdes, te va a doler menos? Ujú. Y obviamente no me iba a doler menos. Entonces fue como, es verdad. Bueno, estos primeros meses fueron así, ya luego fue todo como mucho más entregarme a tal, al embarazo y eso. Y cuando nació, también hubo algo que me conectó mucho con los duelos anteriores, que fue, y es algo que todavía, o sea, a día de hoy me repito y trato de tener presente, fue que él no podía venir, mi hijo no podía venir a suplir a aquellos dos. Mi hijo Mm, no podía ser Súper o sea, importante. esta idea de bebé arcoíris, que me parece que es un concepto muy bonito porque es como el ujú, arcoíris después de la tormenta. ujú. Sin embargo, yo he evitado llamarlo así o pensarlo a él así, porque siento que él tiene que venir a ser él. Él no tiene que Él, venir Ujú. a ser la luz en mi vida. claro. O Wow, qué sea, la bonito luz eso. en mi vida tengo que tenerla yo, tengo que buscármela yo y él ser la luz para su propia vida. Pero Ujú. o sea, he tratado de mantener presente esa idea de que no es por fin llegó la felicidad que yo pasé 15 años buscando. No, Qué es poderoso mío, ¿Sabes? pero es no es eso. Sí, no ponerle esa carga. sí. Qué Exacto, no Qué poderoso ponerle es esa bello, eso. carga. Qué qué bello, bello, qué qué maduro, reconocimiento. qué acto de Ujú. amor tan bonito. Y Y yo quiero, definitivamente que con lo que me quedo es eso que tú estás diciendo. Primero, darle voz, obviamente, hablarlo,
con tu terapeuta, incluso tú mismo decías, hablarlo con tu red de apoyo, saber que estás ahí, o sea, este ya es un llamado a las personas que acompañan a esas madres, incluso a las parejas, porque es lo que tú dices, sí, el papá está ahí, es un dolor, pero no se va a comparar nunca con lo que está transitando la madre, que de hecho es la que, incluso a nivel hormonal, biológico, o sea, en su cuerpo están pasando cosas. Entonces, primero ese llamado de empatía, de compasión, de amor a los acompañantes y también un llamado a esos médicos, a esas enfermeras, a esos sanitarios que están tratando con la vida de dos personas, porque es la madre, es el bebé, bueno, y en este caso también el padre, o sea, las personas que acompañan. Entonces, Ujú. más empatía, más sensibilidad, porque es un proceso, como tú bien dices, de duelo. Es un duelo, independientemente que te digan, bueno, que si no nació, que si no lo conociste, que si tenía 8, por favor, o sea, es un duelo incluso de una expectativa, de una idea que tú tenías, de lo que fuera. Claro. Entonces, me quedo con eso de darle voz, de hablarlo y sobre todo esa empatía, ese abrazo, sin juicio, sin críticas de las personas que están ahí, incluso sin que ellas digan nada. Simplemente, como tú Ujú. decías, ese abrazo, Estar. ese hombro, ese brazo, esa mano, ¿no? Para recibirla. Sí. Yo quiero compartir para cerrar algo que escuché precisamente cuando sabíamos que íbamos a tener este tema contigo, Helen. Escuché un podcast de un psicólogo que es experto en pérdidas y es de duelo, ¿ok? Porque además lo estoy buscando para asesorar a alguien, para remitirlo a alguien. Y habló precisamente de esa figura, de todo duelo, cuando hablamos de la figura arcoíris o del niño arcoíris o del hermano arcoíris o de Ujú. esa figura en particular. Y el regalo que él hace al final del podcast es bellísimo y te lo comparto y lo cierro con esto, este episodio. Es que el arcoíris efectivamente existe, porque cada uno, el arcoíris no existiera si no tuviera los colores. Entonces, cada persona que forme parte de ese duelo, de ese transitar, es un color y no va a ser siempre igual si falta un color. Entonces, al final hagámosle luz con el color que podemos aportar para ese arcoíris. Qué Mil bonito. gracias, Helen, por compartir contigo este espacio tan hermoso de enseñanza, de aprendizaje, de vulnerabilidad y de empatía, porque creo que eso es lo que Mm. hace falta para todo este transitar en esta etapa. Te Mm. felicito por tu bebé que está aquí, te escuchamos en el podcast y que es bienvenido con sus sonidos y que tengan una vida maravillosa juntos y que esos seres que están arriba también sepan ilusionarte y darte esa esperanza para seguir adelante como una excelente mamá. Nos vemos en Un otro Muchísimas abrazo. gracias, encuentro. muchísimas gracias. Bye.